Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de los Estudios Sociales de séptimo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita Gómez y hoy vamos a llevar a cabo la clase número 8 correspondiente al lunes 22 de junio del año 2020, con el contenido del tema la civilización romana. La clase anterior finalizamos el tema de los griegos y la civilización romana. Vamos a analizarla hoy, con lo cual ya al final se termina el periodo de la historia antigua según los historiadores occidentales. Ya cuando estén viendo esto, porque han aplicado el link, perdón. Esta clase corresponde a lo que está en el contenido en la antología de la página 57 a la 62. Posteriormente van a desarrollar la actividad que propongo y que se adjunta. Pueden formular las consultas y hacer las observaciones mediante la plataforma de WhatsApp, como lo tenemos. Y favor reenviar el trabajo realizado para revisión, ojalá antes del viernes a las 5 de la tarde. Y como decía, hoy vemos la civilización romana. El Coliseo Romano es una de las obras arquitectónicas y de ingeniería más representativas de la cultura romana, aunque solo representa una parte, ¿verdad? Porque tienen un una extensa cantidad de obras en esta área. Muy bien, el sistema político romano eh, empieza con la monarquía, más o menos entre el 753 al 509 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando el rey durante este periodo el rey va a ser la máxima autoridad, era un cargo de corte vitalicio, o sea, vitalicio quiere decir por siempre, ¿verdad? Era la que ostentaba el poder. Eh, ¿Quién no lo designaba? Bueno, lo designaban los patricios que era la clase alta del pueblo romano, ¿verdad? Y en general, durante en los tres periodos, va a permanecer siempre como un apoyo de la máxima autoridad el Senado. El Senado, que es el órgano que dirige la política exterior y aconseja sobre las leyes y el gobierno, en este caso el rey, pero después vamos a ver cuáles son las otras autoridades importantes. Y está formado por militares y por familias, gente de familias importantes, ¿verdad? Esta es la parte de la monarquía. Entre el año 509 al 29 antes de Cristo, eh, va a haber en ese periodo dos cónsules, ¿verdad? Dos cónsules van a ser la autoridad máxima, van a tener un mandato por un año, van a dirigir el gobierno y van a tener el poder sobre el ejército, ¿verdad? Hay otros magistraturas u otras personas con poder, como son los censores, son aquellas personas que hacen los censos en las ciudades, los pretores que presidían los tribunales de justicia, los ediles, como se le llama hoy a las personas que forman el Consejo Municipal. Bueno, en aquella época se ocupaban de los asuntos municipales. El Imperio Romano cada vez que eh, no, cada vez que controlaba un territorio y dentro de la ciudad principal se conformaba un municipio que era el encargado de administrar ese espacio y cobrar inclusive los impuestos. Y los cuestores, bueno, eran los que estaban ocupados de las finanzas, ¿verdad? Este, ¿Cómo se elegían a estas personas? Todos los cargos eran votados en los comicios por los ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos romanos, los que se les consideraba, esos podían elegir a todas estas personas. Y durante este periodo también existe el Senado, como ya dije, con básicamente estas eh, funciones que he señalado. El, el, en este periodo, los comicios, ¿verdad?
es aquel proceso mediante los cuales los ciudadanos eh, votan las leyes y eligen a todos estos magistrados, ¿verdad? Ese es un elemento que aparece durante la República Romana, ¿verdad? Que es uno de los periodos más ricos. Inclusive aparece aquí el derecho romano, pero que ustedes lo van a ver más en detalle en la actividad. El Imperio Romano va a surgir a partir del año 29, ¿verdad? Y se va a extender hasta el año 476 después de Cristo. Y la máxima autoridad durante este periodo va a ser el emperador. El emperador, que va a ser de cargo vitalicio, es el que dirige el gobierno y el ejército, y va a presidir el Senado, y va a dictar las leyes, aprueba los impuestos, ¿verdad? Durante este periodo. En realidad, en este caso, se pierde un elemento importante de la república porque el emperador es el que va a designar a su sucesor. Ya no hay elección, no hay comicios, sino es el emperador, como se ve en las películas, es el que designa, o el ejército en su caso, es el que va a designar en algunos casos al nuevo emperador. Muy bien. Desde el punto de vista social, la sociedad romana estaba compuesta básicamente por hombres libres y esclavos. Recordemos que es una sociedad, las sociedades antiguas se fundamentan en la esclavitud, ¿verdad? Los esclavos eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos sin derechos. Sin embargo, los hijos de los esclavos más adelante sí podrían conseguir su libertad. Los esclavos griegos, debido a su cultura, se dedicaban en la cultura romana a enseñar, básicamente. Se dedicaban a otras labores, pero en realidad los griegos tenían un alto desempeño en el tema de la cultura, por lo tanto se les llevaba a trabajar para la enseñanza. Y se les podía conceder a estos esclavos la libertad, ¿verdad? Se llamaba a este proceso libertos. Los hombres libres son los patricios, descendientes de los fundadores de Roma, y tenían un rango social superior y poseían grandes riquezas y gozaban de plenos derechos. Yo al final también les voy a juntar un link ahí que ustedes pueden ver sobre la Roma, y entonces pueden observar en detalle quiénes son los patricios y quiénes son los plebeyos, ¿verdad? Los plebeyos, como lo dije hace un rato, son dos grupos sociales. Los plebeyos son los originarios de los pueblos dominados de Roma, que gozaban de los derechos, igual que los patricios, aunque ahí hay que hacer la diferencia en que sus posibilidades de acceder a puestos públicos eran mucho menor, ¿verdad? Estaban los clientes, que eran hombres libres con derechos civiles limitados, estaban en alguna situación de pobreza o inseguridad, y en ocasiones llegaban a pedirle protección al patricio, ¿verdad? Y entonces esto de alguna manera los hacía vulnerables para convertirse en una especie de esclavos. Desde el punto de vista económico, en la época de la monarquía, sobre todo, se dividió de la ganadería y existía la propiedad primada, mientras que la agricultura era de la propiedad comunal hasta cierto tiempo. Ya después, más adelante, y debido a los intereses de los militares, la propiedad fue haciéndose privada, ¿verdad? Eh, Dada la posición de la ciudad, era muy importante que las ciudades estaban normalmente en rutas comerciales. Muchos romanos se dedicaron a el comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, la sal, que era un elemento importantísimo, al punto que, y muy valioso, porque al punto que en ciertos momentos a los soldados se les pagaba con sal, ¿verdad? De ahí el término que nosotros usamos como salario. Bueno, era fundamental, entre otras cosas, porque la sal permitía, por ejemplo, conservar la carne por mucho tiempo, ¿verdad? Había manufacturas etruscas. Los etruscos es una cultura que va a anteceder a los romanos, ¿verdad? Es una cultura muy rica y
cuyas bases van a servir también al desarrollo de la cultura romana, e importaciones griegas y fenicios. Los fenicios son otro pueblo importantísimo que se instala en la cuenca del Mediterráneo, ¿verdad? Inclusive en un momento dado, durante la República, van a competir con Roma, ¿verdad? Y se van a producir lo que se llaman las guerras púnicas, pero bueno, esto es tema aparte. Se acuña moneda a partir del siglo IV antes de Cristo. Se acuña moneda quiere decir que se confeccionan monedas para el desarrollo comercial. Aunque la antigüedad se caracteriza por el desarrollo de ciudades muy importantes, entre ellas Roma, por ejemplo, la mayor cantidad de la gente vive en el campo, del cultivo y de la agricultura, ¿verdad? Los cultivos más importantes para la época son el trigo, la vid, que es para el vino, el olivo, que era muy importante, también los árboles frutales, las hortalizas, las legumbres y el lino. Y se mejoraron enormemente las técnicas agrícolas, como arar la tierra, los molinos fueron más eficaces, en las presas para el tema de los aceites, la técnica de regadío y el uso del abono fueron elementos que se desarrollaron en la economía romana. Desde el punto de vista religioso, mantuvieron los romanos muchas semejanzas con el desarrollo de los griegos, ¿verdad? Eran politeístas y antropomórficos, ¿verdad? Sus dioses eran muchos y representaban fenómenos naturales también, como en las actividades humanas. Y eran representados como figuras humanas, como ustedes pueden ver ahí. Hera o Juno era la diosa de la familia, Zeus o Júpiter era el dios de dioses, Hestia y Vesta eran el dios del hogar, Poseidón y Neptuno eran el del mar, y como ven, los dos nombres, uno en griego y el otro en romano. Y así, Atenea y Minerva, la diosa de la sabiduría, Atenea en el mundo griego, Minerva en el mundo romano. Entre los legados culturales muy importantes, tenemos que las conquistas romanas no solo se apoderaron militarmente de los territorios, sino que llevaron hasta esos espacios geográficos todo lo que conocemos como Europa, Bretaña, el norte de África, Asia Menor, su cultura, su lengua y sus construcciones. Todo ese proceso o bagaje de conocimiento es lo que se llama el proceso de romanización. Muchos de esos elementos en diferentes naciones europeas se mantienen inclusive hasta hoy día, no solo desde el punto de vista constructivo, como se observa en la gráfica, vemos ahí el acueducto de Sevilla en España, que era sobre este acueducto en la parte superior donde se traía desde muchos kilómetros atrás el agua para las ciudades. Otro elemento importante que ustedes van a desarrollar con la actividad es el derecho romano, que se creó con el fin de vivir honestamente y pretendía una mejor convivencia entre los romanos y surge durante la época republicana. El idioma latín, que es el idioma oficial del mundo romano, comienza a masificarse como consecuencia de la expansión territorial que experimentó Roma, haciéndose militarmente de obtener mayor cantidad de territorios. El latín se transforma en la base de nuestros idiomas, ¿verdad? Del español, del italiano, de las lenguas latinas, y también cumple una labor de difusión del conocimiento. El latín es la base de idiomas latinos como el español, portugués, italiano, y hoy día inclusive se emplea para dar nombre científico a las plantas y los animales. Las construcciones son un elemento importantísimo, quizás como lo que queda más como a la vista, ¿verdad? Fueron excelentes constructores, ingenieros, realizaron edificios muy grandes, construidos en piedra, teatros, anfiteatros, incos, templos, termas, acueductos, puentes, desarrollan el arco romano, que es un elemento importantísimo, como vimos hace un rato
en los acueductos, porque eso es lo que va a poder dar, sostener los grandes pesos de las construcciones. Van a decorar sus paredes con pinturas, van a cubrir sus suelos con mosaicos de colores muy atractivos, ¿verdad? Otro elemento importante es que el cristianismo va a nacer durante la época de los emperadores y va a crearse como una incisión entre el judaísmo y luego el cristianismo, que se va a dar muy rápidamente, y va a ser un enemigo del Estado romano hasta que en el 313 después de Cristo se convierte ya en la religión oficial, por lo menos permitida, y ya para el 380 después de Cristo se convierte en la religión eh, del imperio, ¿verdad? El Panteón, que es ese edificio que ustedes ven ahí, es una obra majestuosa de la arquitectura romana. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la clase que ya hemos visto, tenemos el desarrollo de la actividad que propongo. Hay que leer con atención el documento que se llama El Derecho Romano y luego completar el documento con las ideas que se solicitan. Recuerde que pueden hacer sus consultas y observaciones por la plataforma de WhatsApp y reenviarme el trabajo antes del día, el viernes antes de las 5 de la tarde. Eh, Esta sería la clase de hoy. Hay que cuidarse, especialmente ahora que la situación se ha comprometido un poco con muchos más casos del COVID-19 y manténgase pues siempre atentos a las clases y sigan haciendo este esfuerzo académico. Buenas tardes.